Madre mía, el salseo entre Demet Özdemir y Can Yaman no para. Parece que la actriz ha decidido hablar, por fin, y vaya si ha soltado perlas. Y ojo que lo que ha contado sobre su relación con Can, todo fue real. Mira, yo hasta ahora pensaba que lo de ellos era puro marketing, ya sabes, para promocionar la serie y tal. Estaban súper pegados en las redes, no se separaban, los paparazzi los cazaban por todas partes, todo muy de novela turca. Pero resulta que según Demet, el dolor que ella sintió y todo lo que vivieron, fue de verdad. Y eso, amigos, cambia un poco la película, ¿no creéis? Yo creo que ella está harta de que se especule con su vida, y ha querido poner un poco de orden. Ha dicho que hubo momentos súper bonitos, sí, pero también mucho dolor. Y ojo a esto, ha dicho que Can Yaman la quiso muchísimo. Vaya. Eso es fuerte porque yo recuerdo que después de la ruptura, hubo un montón de rumores de que él la había engañado, de que él era el tóxico. Un montón de cosas que pintaban a Can como el malo de la película. Pero ahora, con lo que dice Demet, como que se te remueve todo. Si ella dice que todo fue real, que él la quiso, ¿qué pasó entonces para que acabara todo tan mal? ¿Fue una cuestión de incompatibilidad? ¿De que las cámaras y la fama les pasaron por encima? Lo que yo sospecho es que a veces, cuando dos personas se enamoran tan rápido y tan fuerte y encima la presión es máxima, pues no todo puede durar para siempre. Y el dolor, cuando una cosa así se rompe, es real como la vida misma. Porque no es lo mismo que te guste alguien y te dejes llevar, a que te enamores locamente y luego todo se desmorone. Eso tiene que dejar una marca, ¿eh? Y yo creo que Demet, al decir esto, está intentando que la gente entienda que ella también sufrió, que no fue todo un juego o una pose para la prensa. Ha sido valiente al reconocer que hubo amor, pero también dolor. Eso le da un toque más humano a todo el asunto. Y claro, al decir que todo fue real, también está defendiendo de alguna manera a Can, ¿no os parece? Porque si ella reconoce que él la quiso, que lo suyo fue de verdad, pues ya no se le puede tachar tan fácilmente de frío o de manipulador. Al contrario, da la impresión de que ambos estaban en la misma onda, sintiendo cosas muy fuertes. A ver, yo no sé si después de todo este tiempo, y de lo que ha dicho Demet, todavía hay alguna posibilidad entre ellos. Can Yaman está ahora en Italia, metido en proyectos de superhéroe, y Demet parece que ha encontrado su camino. Pero, ¿quién sabe? A veces las segundas partes son las mejores. Lo que sí tengo claro es que esta declaración de Demet va a dar muchísimo que hablar. Va a reabrir debates, a hacer que la gente analice todo de nuevo. Y a mí sinceramente me da un poco de pena que algo tan intenso, que fue tan real para ella, acabara en dolor. Porque cuando algo es tan real, duele el doble cuando se acaba. Así que nada, que ahí está la cosa. Demet Özdemir ha soltado la bomba, y la verdad es que nos deja pensando. ¿Vosotros qué pensáis? ¿Creéis que algún día podrán sanar esas heridas y quizás volver a intentarlo, o lo que tuvo que ser, fue?